Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Están completamente en vivos de Punto de Encuentro con Miguel Baitz. Les recuerdo, soy experto en comunicación digital y el día de hoy vamos a tener un muy interesante programa. Vamos a hablar de desarrollo humano y qué mejor que tener una de las expertas number one aquí en México, Dianita Álvarez, que está con nosotros, parte del talento de Expert TV y que nos va a hablar de todo lo que tiene que ver este tema. Creo que hay mucho que aprender. Yo fuera del aire estuve platicando con ella y la verdad hay cosas que son muy sorprendentes y de repente te caen muchos veintes. Y esa es realmente la historia. Y quise invitarle el día de hoy a Punto de Encuentro para que conozcan un poquito de su expertise, que nos hable un poquito de lo que vamos a aprender en su programa y que también la vean como ser humano, increíble ser humano que tengo. Dianita, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa Punto de Encuentro con el irreverente Miguel Baitz. Encantada. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Platícame, ¿qué onda con el desarrollo humano? ¿Qué es lo que yo voy a poder aprender en tu programa? ¿Qué es lo que la gente va a poder desarrollar? A lo mejor igual y le van a caer veintes. Dime de qué se trata. Sí, bueno, antes que nada, mi programa es Conecta con tu Ser. Así es. Y va a ser los martes a la 1 de la tarde. Muy bien. Y en este programa lo que se busca es dar herramientas a todas las personas y también a las empresas, a las instituciones, para el desarrollo de conciencia y que como consecuencia mejore la calidad de vida. Okay. En particular se busca pues que la persona tenga una vida mucho más armoniosa, ¿sí? Que pueda resolver todos sus vínculos, tanto la relación que tiene con uno mismo, que muchas veces es una relación compleja. ¿Por qué? Porque hay muchos asuntos por los que no nos aceptamos, por la que tenemos una autoestima o un autoconcepto limitado y eso no nos permite vivir en plenitud. Okay. ¿Sí? Nos restringe incluso el generar un proyecto de vida adecuado, ¿no? Y equilibrado. Vamos a buscar también brindar todos los apoyos para dar información y dar tips de temas muy específicos que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo, que tienen que ver, por ejemplo, con la productividad, con la vocación, con lo que son todas las relaciones humanas y sobre todo es mucho la búsqueda también de una construcción de la cultura de la paz, porque si podemos ver que vivimos inmiscuidos en una cultura del sufrimiento a través de todos los condicionamientos en los que nacimos y pues esto es una retroalimentación negativa, ¿no? Entonces tenemos que tener esas herramientas, es como te voy a ayudar a ponerte una escalera para que tú puedas subir esa escalera y puedas transformar tu vida. A ver, pero yo quiero hacerte una pregunta, se oye bien bonito, me cae que te la estoy comprando, es más, estoy a punto de pedir un curso tuyo. Dale. Hablar de felicidad es tan complejo como hablar del amor, como hablar del desarrollo, como hablar de la cuestión profesional. Así es. Todo en el papel es verdaderamente hermoso, es como las leyes en papel son perfectas, en la aplicación es una porquería. ¿Por qué como seres humanos fallamos tanto con nosotros mismos? ¿Qué es lo que nos boicotea? ¿Qué es lo que hace que nosotros... Yo siempre he visto gente, y alguna vez lo he platicado, de que son muy buenos para dar consejos hacia afuera, pero para darse consejos a sí mismos son pésimos y toman muy malas decisiones. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Por qué no, como dices tú, no somos perfectos ni nunca estamos conscientes? El que tiene pelo chino quiere ser lacio, el que es moreno quiere ser güero, el que tiene ojo azul. ¿Por qué siempre el ser humano no está de acuerdo con lo que es? Mira, en realidad, como te planteaba hace un ratito fuera del aire, primero el ser humano se desconoce a sí mismo. O sea, todo el proceso educativo ha centrado el conocimiento hacia afuera. Entonces yo estudio de todo, ¿no? De matemáticas, química, literatura y memorizo muchísimos contenidos, pero no hay nadie que me ponga un espejo para saber quién soy. Y eso es fundamental, pero va ligado también a que debemos comprender que desde el proceso del nacimiento ya se está generando el autoconcepto. El autoconcepto es cómo me percibo a mí mismo. Okay. Y cómo me percibo a mí mismo va a afectar en todas las áreas de mi vida. Pero fíjate, aquí existe un tema que se denomina la huella de abandono, que es desde que nosotros nacemos, como tú sabes, cuando estamos en el vientre materno, se vive un ambiente como de unidad, se vive a través del principio del placer, donde todo lo que necesito, todas mis necesidades se cubren de manera automática. Cuando nazco, hay un rompimiento de esa unidad, ¿sí? Soy lanzado de ese principio de placer al principio de realidad y ahí todo va a cambiar porque a partir de entonces para sobrevivir, para empezar necesito de un ser humano. Pero esa misma separación con mi madre va a generar las emociones que causan mayor ansiedad y angustia y sufrimiento en la vida,
que es la angustia existencial, porque cuando me separo del vientre materno, no sé quién soy, fíjate, ahí empiezan todos estos problemas, que es porque uno se autoboicotea, porque ahí ya no sé quién soy, tengo un problema de identidad, que voy a ir toda la vida tratando de resolver quién soy, y como consecuencia no tengo un sentido de pertenencia, no sé a qué pertenezco, porque yo antes pertenecía a esta unidad y ahora no sé a qué pertenezco. Entonces, si yo no sé a qué pertenezco, ¿cómo me puedo arraigar? ¿Cómo puedo tomar decisiones en la vida? Ahora, si yo tengo un desconocimiento de todo este proceso, que es un proceso de individuación del ser humano, pero que afecta de una manera muy profunda, porque esta separación me causa a mí, imagínate, un vacío. Es como que voy por un hueco por la vida, un vacío existencial que voy tratando de llenar con muchas cosas, pero que paradójicamente ese vacío yo no lo puedo llenar con nada externo, pero ahí puedo caer en esa necesidad de conductas compulsivas. ¿Para qué? Para llenar ese hueco. Sexo, poder, dinero, fama, sensación, o sea, muchísimas cosas. Pero bueno, tú dices que desde el momento que nacemos empezamos a tener este Desde tipo ahí como empieza. de cadenas, ¿no? Yo creo que más bien también tiene que ver culturalmente hablando, porque hay culturas en donde realmente ese tipo de cosas no son tan perceptibles como en otras. Los condicionamientos, exactamente, ¿no? Así es. También tiene que ver mucho la cuna y cómo naciste y cómo se fue desarrollando tu infancia. Así es. Por ahí me decían que los primeros 6 años de vida son verdaderamente críticos para la relación mamá-hijo. Y especialmente los 3 primeros. Exactamente. Y que esto también puede perjudicar el resto de tu vida, ¿no? Así es. Aquí, ¿qué pasa? Que una vez que se da esta situación que ya te comenté, efectivamente, los primeros años de vida tú necesitas una serie de apoyos porque estás necesitando para sobrevivir. Entonces, las figuras más cercanas que son papá y mamá. En los primeros años, efectivamente, la mamá. Y ahí yo necesito apoyo, necesito afecto, necesito comprensión, necesito, exacto, la alimentación, que sería parte como de los apoyos, ¿no? Sí, que si yo me enfermo, que si me tienen que cambiar el pañal. Entonces, todo eso lo vas viviendo y hay algunas cosas que tú las puedes vivir o experimentar en carencia. A lo mejor te las dieron, pero tú por tu propia sensibilidad necesitabas más, ¿no? O sentiste que te faltó algo, o incluso también pudiste sentir que se te dio en exceso. Imagínate una mamá sobreprotectora que está todo el tiempo encima del hijo, queriéndole dar cariño y queriéndolo cuidar y todo, pero en un extremo, eso también le va a afectar al hijo. Y todo eso lo va marcando. No va a poder ser autosuficiente, siempre va a depender de la mamá para poder hacer. Exactamente, o sea, lo que voy es que cuando se va a convertir en un adulto, estas carencias que tuvo, él las sigue viviendo, experimentando como una carencia, pero las experimenta en el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que va a ir toda su vida pidiendo a los otros eso que experimentó como carencia. Oye, pero a ver, es que esto es mucho más complejo de lo que yo me imaginaba. La verdad es que cuando eres papá, nunca te dan un manual para ser papá. Así es. Y por lo general traes cadenas y traes de repente cosas que vas repitiendo porque las viviste tú antes. Entonces, el momento de que tú tienes un hijo y lo primero que dices, yo voy a jurar que nunca voy a hacer esto. Eso. Y terminas haciéndolo. Eso. Es como un patrón. Si no tenemos un manual para ser papás, ¿yo cómo puedo educar a mi hijo de tal suerte de que sea independiente o que sea una persona relativamente libre mentalmente? Porque en realidad estás hablando de que cuando tú llegas a conocer todas tus carencias y conoces todo lo que realmente traes, llega el momento en que logras la plenitud, porque de eso se trata el desarrollo humano, lograr tu máximo potencial, librándote de todas las cadenas que puedas llegar a traer. Cuando tú naces en un entorno hostil, ha de ser muy complicado. Cuando naces en un entorno demasiado sobreprotector, también todos los extremos son malos. Así es. Pero ¿qué recomendación le puedes dar a los papás, por ejemplo, primerizos, de cómo deben de ser con sus hijos? Porque es muy complicado hacerlo. Yo conozco parejas que de repente tuvieron unas carencias enormes de jóvenes y les quieren dar todos sus hijos porque exactamente. Les quieren cubrir todo. Platícame cómo, por ejemplo, como papá, podrías tú hacer un trabajo, a lo mejor no perfecto, pero sí que la infancia y este rompimiento que existe desde el momento que naces, la huella de abandono, ¿cómo puedes trabajar eso con un niño pequeño, ¿no? Sí, aquí es muy importante estas cuestiones que yo mencionaba que necesita el bebé, que desde el modelo de semiología de la vida cotidiana se denominan las 7 fuentes de amor incondicional o las 7 fuentes de sentido de pertenencia. O sea, esto le permite que se sienta que pertenece, en este caso a una familia, a algo, ¿no?
Y aquí es muy importante desde cubrir sus necesidades básicas, lo que comentábamos hace un rato, de darle de comer, que el niño se sienta arropado, que cuando necesita ir al médico se le atienda, todas las cuestiones de afecto, todas las cuestiones, perdón, de apoyo, ese es apoyo, todas las cuestiones de afecto, que el niño sienta el cariño, que el niño sienta ese apapacho, que se sienta cercano, que haya desde la forma como, yo a lo mejor puedo apoyar a mi hijo en todo, pero no soy cariñoso con mi hijo, entonces pues él percibe que sí me están cubriendo lo que necesito, pero percibe una lejanía afectiva, entonces ya está probado que los niños necesitan muchísimo contacto físico, ¿sí? Ese contacto psicotáctil se llama confirmante, que por el cual transmites a tu hijo ese cariño. El niño tiene una necesidad de conocimiento, que lo apoyes, y no se refiere a que lea libros, se refiere a que todo es nuevo para un hijo y que estés ahí en su proceso de crecimiento, de que si empieza a caminar, de que le enseñes a comer, de cómo enseñar cuando va dando ciertos pasos, ¿no? Ponerte en el lugar del hijo, o sea, muchas veces el adulto piensa como adulto y le exige a un niño como adulto, cuando el niño, oye, tiene 3, 4 años, entonces ponte en la edad del chico y qué es lo que el chico necesita y entonces trata de cubrir esas necesidades. Es muy importante, por ejemplo, el reconocimiento de pequeños pasos del niño, de lo que sea. Creo que una de las mayores carencias del ser humano es justamente la falta de reconocimiento. Vuélvete también una fuente de inspiración para tu hijo, que tu hijo tenga algo que imitar y que eso que imite sea bueno y que eso lo inspire también en la vida. Bueno, pero aquí hay un planteamiento que me viene a la mente de todo lo que me estoy diciendo. Mi papá me acuerdo que me decía que la sensación de afecto por parte de su papá realmente era nula, porque en aquel entonces ese tipo de cuestiones afectivas con los hijos no era tanto. No se acostumbraba, era como él muy con lejana. nosotros fue muy seco y ahora ya de grande se ha vuelto muy cariñoso y muy sensitivo. Y nosotros no, nosotros somos como que más amorosos con nuestros hijos. Evidentemente es una cadena. Claro. ¿Cómo romperla? Es como cuando tú compras un producto en tu Sí. casa todo el tiempo y de repente lo cambias, resiente en toda la familia. Vamos Claro. a pensar en Sí. una pasta de dientes. Lo primero exactamente es cobrar conciencia de eso, ¿no? Tú tienes que cobrar conciencia de, bueno, aquí me estás hablando del aspecto, por ejemplo, del afecto, de la cercanía, tal. Entonces, normalmente uno, como decías hace rato, o te gustó lo que hicieron contigo y entonces lo repites, o dices yo todo, menos eso, y entonces te vas exactamente al otro extremo. Cuando haces eso, estás actuando de manera inconsciente, se llama huella, actúo por huella o por contrahuella. Huella, imito, contrahuella, hago todo lo contrario, pero en ninguno de esos dos casos estás actuando conscientemente. Entonces aquí lo primero sería tomar conciencia de cuál es esa conducta que tú quieres modificar, por qué la quieres modificar y decidir justamente de qué manera la quieres llevar a cabo y por qué, y transformarla. Detrás de todas las conductas siempre hay como actitudes, que es los condicionamientos, que es un sistema de pensamientos, creencias y valores. Entonces, toda esta manera de educar va también ligada con una serie de formas de creer, de pensar, muchas veces basadas en estereotipo, que nos llevan a la intolerancia. Entonces, tener esa apertura para identificar cuál es el sistema de creencias que me fue heredado por mi familia, pero que no me abona, o sea, no me aporta nada bueno, al contrario, me limita. ¿Y cómo las quiero transformar? Bueno, pero esto también, entonces, nuestra educación en México es pésima. Porque nos enseñan matemáticas, español, geografía, pero no nos enseñan nada introspectivo. O sea, no hay una materia entonces desde kinder que nos haga ver realmente cómo somos. Yo creo que eso también tendría que ser tema de estudio, de decir, bueno, sí estamos haciendo buenos matemáticos, estamos haciendo buenos, o sea, las materias que te meten, ¿por qué cuesta tanto trabajo hacer que el ser humano entienda este tipo de cosas? Yo me acuerdo cuando llegué a la prepa y llegué con la materia de ética, o llegué con la materia de lógica, yo decía, qué hueva de materias, aparte el cuate que la daba, te dormía. Claro. ¿Cómo poder hacer que se puedan crear materias o que la misma gente pueda tomar una determinado curso en este sentido? Sí, yo creo que es muy importante lo que comentas, o sea, hasta en tanto no sea el centro de su propio proceso educativo el ser humano, no va a poder haber una transformación de la sociedad y estamos queriendo resolver todas las situaciones sociales, económicas, pero transfórmate a ti, transformarás al mundo. Entonces, es muy importante que desde niños sepan quiénes son. Por ejemplo, oye, ¿qué es una persona? ¿Qué es un ser humano?
no saben, muy poca gente sabe contestar, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a una pausa, vamos a dejar ahorita esta pregunta en el tintero, vamos a ir a una pausa para regresar precisamente con esto, porque ya estamos entrando en la etapa primaria, secundaria, preparatoria, universidad, para ver cómo está el rollo. ¿Te parece? Muy bien. Pues ahorita regresamos, estás aquí en Punto de Encuentro con Miguel Baitz, y estoy con Diana Álvarez, que es Desarrollo Humano, muy interesante todo lo que está haciendo. Ahorita regresamos. En Punto de Encuentro con Miguel Baitz, estoy con Diana Álvarez, que es una experta en desarrollo humano, y nos quedamos en una pregunta en la cual yo te dije, ¿por qué no tenemos de repente materias o por qué no tenemos algo que nos pueda enseñar a vernos a nosotros mismos? Creo que creo que ese es el issue. Así es. Que todo ser humano tiene. Hablábamos de repente de orientación vocacional, ¿no? De la vocación, pero en realidad yo siempre he pensado que es desorientación vocacional. Pues sí. Porque en realidad es muy complicado. Yo tuve un hijo adolescente que me cambió de carrera 4 veces antes de entrar a la carrera que está, y está feliz, bendito a Dios, en la carrera que está. Encontró. Pero sí fue a ver supuestamente un orientador vocacional y terminó confundiéndolo de todo. Así es, porque la propia vocación, ¿cómo la vas a poder encontrar si no te conoces a ti? Por ejemplo, desde chico los niños tendrían que saber que están formados de ciertos potenciales, de su potencial motriz, de su potencial emocional, de su potencial racional, de su potencial sexual, etcétera, ¿no? Y debería de haber materias en donde puedan desarrollar todo eso y se vayan conociendo ellos mismos, conocer el tipo de emociones que tienen, de dónde vienen, cómo pueden controlar la emoción, cómo pueden empezar a salir de la mecanicidad, cómo utilizar, por ejemplo, toda su capacidad de atención, de autoobservación. Eso nadie te lo enseña. Y muchas veces hasta cuando te das ya un golpe muy fuerte en la vida, estás en un nivel depresivo, de sufrimiento, dices, ¿por qué estoy generando o por qué estoy viviendo todas estas situaciones problemáticas alrededor de mí, ¿no? ¿Por qué tanto joven es infeliz? Y te lo digo porque realmente la generación millennial es como que la que no encaja en ningún lugar. No lo he visto no solamente con mi hijo o con mis hijos, sino que de repente yo veo hijos de amigos o de repente veo gente que está joven y como que siento que no encajan. Como que se sienten totalmente relegados, se sienten totalmente ajenos, se dispersan demasiado, sí. Están todo el tiempo en la tecnología, no conviven con la gente. Esto que yo te comentaba, ¿te acuerdas del sentido de pertenencia? No tienen un sentido de pertenencia. Ahora, es muy importante porque el proceso de los adolescentes, fíjate, la adolescencia es una etapa fundamental que yo creo que no se le ha dado la relevancia que tiene, porque el adolescente cuando llega a esa edad, él va a revivir todo esto de la infancia que vivió en carencia o en exceso, esto que te comentaba, okay, de las 7 fuentes de amor incondicional. Entonces, en ese momento las va a vivir, todo lo va a vivir a flor de piel, pero aparte, él sentía que pertenecía a una familia, papá, mamá, eran los que les daban esas fuentes o de quien la buscaba, pero en la adolescencia va a ser ese traslado de esos valores a sus grupos de amigos. Si te fijas, los adolescentes empiezan a juntarse con los amigos y quieren pertenecer al grupo de amigos, ya no escuchan tanto a papá y mamá. Lo ideal sería en ese proceso que los adolescentes tuvieran un seguimiento, o sea, que tuvieran un acompañamiento, si lo quieren llamar así, en donde pudieran trabajar todas esas carencias que tienen, que en la adolescencia las están viviendo a flor de piel. Si tuvieran ese acompañamiento, ellos tendrían la posibilidad de pasar en esa etapa aunado y convertirse a un verdadero adulto. Y aunado al rollo hormonal. Sí, claro, o sea, en ese momento hay una explosión, ¿no?, de las gónadas, están en pleno crecimiento, las emociones están a flor de piel, es la época que viven también el primer amor, y fíjate aquí qué interesante es el tema del primer amor, porque ellos pasan del grupo de amigos al primer amor, y entonces antes pertenecen al grupo de amigos, ellos esperan el reconocimiento, el placer, el afecto, pero cuando encuentran a su primer amor, ponen todo en esa otra persona.
¿Y qué pasa muchas veces con los adolescentes cuando ese primer amor, cuando viven una decepción, cuando viven una infidelidad, cuando se burlan de ello, no sé, cuando pasa algo, ¿no? Le ponen una foto, tú que manejas mejor todas esas cuestiones, es casi como si les clavaran un puñal a ese adolescente que pone toda su valía y toda su pertenencia en una sola persona. O sea, fíjate cómo se va trasladando todo eso hasta el primer amor, ¿no? Y bueno, del primer amor, aquí lo importante es que si los adolescentes no tienen ese acompañamiento del que yo te comento, ¿por qué? Porque el adolescente tiene muchos ideales, quiere cambiar el mundo, pero no tiene los medios para hacerlo, ni tiene el conocimiento, ni tiene los medios, pero tiene muchísimo entusiasmo para hacer algo. Lo importante es acompañarlo para que además de sanar eso, él se sepa comprometer. La persona, si me dices, la persona, ¿cómo puedo medir a la persona? La persona se mide por sus compromisos. O sea, ¿con qué estás realmente comprometido en la vida? Eso eres. Yo creo que eso es lo que más carece esta juventud, de compromiso. Exactamente. No se comprometen con nada, de una u otra forma. El otro día yo en un foro decía que no es que tenga algo en contra de los millennials, porque no, tengo gente muy valiosa trabajando en la empresa millennial y la verdad lo agradezco, pero también reconozco que no se comprometen con nada. El otro día una amiga igual me decía, es que nadie se quiere casar, güey, nadie quiere tener este compromiso. Y entre más jóvenes están, no, él en su casa, yo en la mía, estamos a todo dar. Pues 35 años siguen viendo con los papás, es sorprendente. ¿Cómo tú puedes hacer? Estamos hablando de forma personal. Creo que esto se puede magnificar y puede ser más grave de forma empresarial. Totalmente, porque todas las deficiencias y las cuestiones personales no resueltas, vas con todo ese bagaje a la empresa y ahí se va a reflejar, y se va a reflejar en una falta de productividad, de compromiso, de que decía ahí... De repente, siempre hay una manzana podrida y ni te das cuenta, hasta que las demás, y el Inge se ríe porque él es una de este canal. Pues sí. Pero, no es cierto, mi Inge. Pero bueno, a donde yo quiero llegar, como patrón a veces eres el último en enterarte un chorro de cosas que suceden. Es increíble, tienes un chorro de empleados, tú piensas que tu maquinaria está funcionando muy bien, de repente ves a cierta persona que dices, no hombre, este es chingón y me soluciona todo, y resulta que es el peor con la gente, el peor vaya, ¿cómo te das cuenta? Es muy difícil darte cuenta. Sí, o sea, es difícil, pero también tiene mucho que ver que si tú pones toda tu confianza en una sola persona y te aíslas, o sea, como que ya no asumes también tu responsabilidad como dueño de la empresa, como jefe, de tener una comunicación empática, no solo con él, con todo el mundo. O sea, realmente platicando, comentando, hay muchas cosas que pueden salir y que puedes más o menos construir la realidad de qué está pasando dentro de tu empresa. Porque puede ser que contigo esa persona tiene una actitud increíble, diferente, te la maneja, y luego vaya y tiene una actitud muy negativa, o está molestando a los demás compañeros de trabajo, les está boicoteando su trabajo, o es alguien que quiere brincar otro escalafón y es capaz de cualquier cosa. Entonces es muy importante tener esa comunicación, una comunicación verdadera, no solo con esa persona, con todas. Abrirte y escuchar qué está pasando, ¿no? Y también esa es una solución, claro, escuchar lo que está pasando. Claro, porque si tú no escuchas y nada más, a mí me ha pasado, o sea, yo he trabajado en diferentes lugares y cuando el mero tiene así como a su mano derecha y ese mano derecha es el que le va y dice y es del único el que escucha, hay una manipulación muchas veces enorme y desafortunadamente ese jefe le está poniendo toda la confianza y hay una distorsión y llegan a manipular y a manejar y a hacer casi que hasta puedan correr a una persona cuando a lo mejor esa persona que van a correr es la más eficiente. La más productiva, claro. Entonces eso Ahora, es gravísimo, ¿no? Desde tu expertise y desde tu coaching, por ejemplo, un problema como este, ¿cómo empezarías a resolverlo? En el caso de tener un elemento como lo que me estás diciendo. Un elemento negativo. Pues yo creo que siempre, aquí hay dos cuestiones de cómo abordar cualquier tipo de situación. Tú puedes ver una situación como un conflicto o un problema. Entonces, un problema requiere una solución práctica. Entonces, simplemente, bueno, pues hablar con esa persona, acercarte a ella, ver cuáles son sus motivaciones. Yo pienso que aquí siempre es importante a la persona darle una oportunidad. O sea, tratar de hacer alguna especie de negociación, ver qué está pasando, por qué está generando este tipo de actitudes y ver si puede haber algún tipo de... A lo mejor la persona tiene también una situación personal. Muchas veces
tienen una situación personal por la que están afectando y que entonces todo está ahí volcándose, ¿no? Entonces, ver si se le puede dar ese apoyo y si simplemente es una cuestión de actitud negativa y esta persona no quiere cambiar, pues ahí sí yo ya valoraría si vale o no la pena mantenerlo en ese trabajo, ¿no? Porque cuando una persona acepta un trabajo, pues nadie te puso una pistola para aceptarlo. Entonces, si tú estás quedando mal con la empresa, estás quedando mal contigo y estás haciendo un daño social en general. Entonces, yo creo que siempre aquí hay que acercarse de manera empática, tratar de ver cuál es el problema de fondo, ver de qué manera tú puedes apoyar en eso, pero si es una cuestión de, como les digo, de actitud negativa, donde no quiere haber un cambio, pues lo mejor es cortar por lo sano. Ahora bien, regresando al tema personal, digo, si esto se traslada al trabajo, evidentemente puede generar baja productividad, mal ambiente laboral, a lo mejor, como dices tú, una actitud muy hipócrita con determinada cantidad de personas, se empiezan a generar grupitos dentro del... Y de hecho así se maneja, ¿no? En muchos lugares. Aquí yo creo que es importante, el empresario tiene que apostar por el factor humano de la empresa. O sea, la productividad, ¿quién la genera? La generan las personas, claro, al final. Entonces, en ellas recae. Si estas personas tienen todo este conflicto, porque todo el mundo lo trae, o sea, unos más, otros menos, porque tienen estos temas que ya comenté yo, de huella de abandono, no resuelta, de las 7 fuentes de amor incondicional que les pasó, de un proceso de la adolescencia no cerrado, de una serie de conductas compulsivas, y bueno, así va la gente a trabajar. Entonces, la mejor inversión que un empresario puede hacer es en la persona. O sea, si tú te acercas a ellos y les das este tipo de capacitación, este tipo de acercamiento, que los permitas que se conozcan, que aprendan a manejar sus emociones, que aprendan a resolver sus problemas personales, que lleguen con una actitud diferente en el trabajo. Tú mismo como empresario, sería muy interesante que pudieras también estudiar, por ejemplo, las diferentes personalidades o esencias, de tal manera que hay ciertas tipologías que sirven para unas cosas, otras para otras. Los temperamentos. Sí, bueno, nosotros en el sistema de semiología de la vida cotidiana, que es uno de los por los cuales estoy certificada, nosotros conocemos este sistema como heptagrama, en algunos casos se conoce como enneagrama, pero como este es un heptagrama de la esencia, son 7 que se ligan como con las 7 virtudes, los 7 pecados capitales, tal, ¿no? Entonces la idea es que desde la genética tú ya traes una forma de ser. Y entonces, por ejemplo, está el que nació para mandar, el que tiene un temperamento fuertísimo y tal. Ver, ¿cuánta gente no nació para gerente y se estrelló en el camino? Digo, ¿cuánta gente nació para mandar, pero los cuales no se prepararon para hacerlo? Exactamente. Y por eso tienen conflictos de que siempre quieren llegar a ser gerentes cuando ni siquiera pueden ser intendentes. Pero ¿no? porque exactamente no están dispuestos a hacer el trabajo personal o a resolver los conflictos que les están limitando en su autoconcepto. Yo conozco muchísima gente, en verdad, y lo he platicado no una, sino miles de veces, es que yo merezco, y siempre les digo, a ver, ¿qué has hecho para hacerlo? O dime tu capacidad. Y esto viene muy a colación, por ejemplo, con los coaches. Ajá. Ya todo el mundo es coach en México, y lo he dicho no en uno, en todos los programas. Ya salvé el matrimonio de mi comadre, entonces ya puedo ser consejera matrimonial. No, ¿dónde está tu expertise? ¿Cuánto tiempo te tardaste en llevar a cabo la formación? Exacto. ¿Cuánto tiempo tú te sometiste, por ejemplo, a una consulta? ¿No? ¿Tus temas pendientes los resolviste? Porque, o sea, ¿cómo puedes aspirar a ayudarle a resolver a los otros sus propios problemas si tú mismo no has resuelto los tuyos? Es como o sea, no puede ser, ¿no?, un coach de boca para afuera. Yo a veces digo que es muy irónico. Esto que está realmente hablando, estoy volteando para esta cama. Gracias, Inge, por estar agarrando. Gracias, Inge. Yo siempre he dicho, en este mundo del coaching y en este mundo de las personas que se dedican a entrenar a la gente, o cuando eres speaker, la verdad es que tienes que saber muy bien del tema y tienes que estar preparándote y estando en vanguardia constantemente. Así es. Porque si allá afuera hay muchísima gente que se dice que es coach y lo único que hacen es terminar de hacer todavía y entorpecer más tu proceso, o a veces empeoran el problema. Por eso Expert TV, parte de la esencia y la adrenalina del canal, y lo he dicho no una, sino miles de veces, tener gente como tú, que dominas el tema, que eres alguien que conoces, que estudiaste, que tienes una historia hasta en la India por ahí, casi de gurú y todo. Está padrísimo realmente que la gente que esté en este canal sea experta, claro, porque lo que estás diciendo ante cámara es algo que le va a dejar algo precisamente a alguien allá afuera. Claro, ¿no? esa es la idea de los programas, ¿no? O sea, que no se va a tratar un tema de manera superficial, ni te voy a dar
una receta mágica para que resuelvas tus problemas, no, realmente se trata de ir a fondo, de que tú comprendas. Fíjate, el que no comprende no puede hacer ningún tipo de transformación. Exacto. Entonces primero hay que ayudar a que comprendan dónde está la limitación que están viviendo, y también hay que darles la llave para que ellos mismos lo abran. Ahora, esto de que, yo le resolví a mi compadre, perdón, nadie le puede resolver al otro. O sea, como un verdadero consultor, sí, no. como un verdadero asesor, eres un apoyo, exacto, tienes que ser asesor, lo quieres ver, exacto, pero sin tomar y tú decisión. le pones los espejos, le haces exacto. las preguntas adecuadas, pero el que se tiene que responsabilizar de las decisiones, claro, es la otra persona. Nunca caigas en la tentación de querer resolver al otro o de darle el consejo porque tú tienes la verdad. Eso es muy, muy delicado también. No, y además, como dije en un principio del programa, ¿cuántos no dan extraordinarios consejos hacia afuera? Y nunca los pueden asumir. Es como el clásico que te vende la receta para bajar de peso, es un cuate que pesa 180 kilos. Es una ironía, ¿no? De que, claro. O sea, yo creo que más bien esto tiene que ver mucho con la preparación de la gente y también la honestidad. Sí, sí. Y es que son niveles, o sea, no es lo mismo que yo tenga información porque leí un libro de cierto tema y entonces ya creo que soy un experto porque claro, leí el libro y lo repito, ¿no? A tener ya un conocimiento más profundo, poderlo contextualizar, a pasar al tema de la sabiduría, si se puede utilizar de cierta forma, que sería como un nivel en el que la información que yo tuve, el conocimiento que yo tuve, yo ya lo experimenté, ya lo llevé a la experiencia, ya me sirvió para transformar algo, para hacer algo. Hasta entonces yo creo que ahí es donde ya estás preparado para transmitir ese conocimiento al otro, porque ya no es de boca, es de vida, yo ya lo viví, yo ya transformé, yo ya pasé por mi huella, o sea, yo ya vi mi huella de abandono, yo ya la padecí, yo ya la resolví de tal forma y sigo resolviendo, ¿no?, capas de cebolla, porque como seres humanos pues siempre hay algo nuevo que resolver. Ahora, vamos a cambiar un poquito justamente de tema. Ahorita dijiste algo que es bien importante. ¿Por qué la gente de repente dice, es que tuve que tocar fondo para cambiar? ¿Sí has escuchado eso? Sí, ¿no? Claro, claro. ¿Es necesario tocar fondo para cambiar? Yo creo que no es necesario, o sea, pero muchas veces las personas solamente logran que se les cimbre toda su vida por una situación realmente de tal gravedad que les hace ver a sí mismos qué está pasando o qué es lo que dejaron ahí pendientes o qué situación en su vida está coja, ¿no? Pero yo no creo que... esa palabra bueno, en el programa porque perdón. elige, luego se emociona. Entonces, oye... Entonces, no es necesario tocar fondo. Algunas personas... Pero qué triste. Llegan a ese nivel, pero qué triste, porque si efectivamente, por ejemplo, hubiera un sistema educativo, o qué bueno, ahora te felicito a ti justamente por tener esta iniciativa de abrir este espacio para que la gente pueda recibir esta información y que pueda poco a poco y de una manera gradual y suave transformar su vida, que no tenga que llegar a pagar ese precio tan alto para poder crecer. A mí me da un chorro de cosas, en verdad, un chorro de cosas, gente que de repente dice, tuve que tocar a fondo, pero luego los fondos te platican cuál fue el fondo y dices... No puedo creerlo, esto es para la Rosa de Guadalupe, güey, tu historia. Qué triste que la gente tenga que tocar fondo para poder cambiar. Pero ¿cómo puedes hacer para verte a ti mismo? Porque está muy fácil decir lo que decimos y sí, vamos a contextualizarlo, sí. ¿Qué ejercicio podrías hacer? O algo muy sencillo, o qué le puedes decir a la gente como para empezar a conocerse un poquito a sí mismo. Pero a mí lo que me interesa, por lo menos desde mi caso, es el potencial. ¿Cómo puedes tú sacar lo mejor de ti o cómo puedes verte a ti mismo sin necesidad de tocar fondo? O sea, que ahorita una persona está viendo el programa, de repente diga, bueno, voy a hacer un pequeño ejercicio que Diana nos dijo, o cómo poder ver mi vida a través de mí mismo. Porque es bien fácil hablar de otra gente, pero yo creo que cuando te peleas contigo mismo o cuando tú te cuestionas, tú eres el más crítico hacia ti mismo. ¿Cómo encontrar eso? Mira, obviamente hay técnicas y hay información, pero yo te diría, una manera de contactar contigo y de estar en un estado de paz profundo es meditar. Ahora, mucha gente escucha, ay, la meditación es algo sofisticado. Cuando yo te digo meditar, puede ser desde darte tus 5 minutos al día, cerrar tus ojos, simplemente respirar, en ese momento no querer nada, o sea, no eres una persona que quieres, simplemente soy, simplemente estoy, y sentir quién es ese ser que cuando llega en las noches y cierra los ojos ya no está con nadie más que consigo mismo. Y experimentar esa relación contigo. ¿Cómo es esa relación contigo mismo? Puedo experimentar esa paz, todo el mundo la puede experimentar,
Pero si por algo no lo puedes experimentar, entonces tenemos esa capacidad de autoobservación, de preguntar, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo un miedo, una angustia, una ansiedad? ¿Cuál es? Aquí yo, a través de la experiencia, sí me he percatado que tu ser es tan maravilloso que te responde. Si tú dices, yo tengo esta angustia, no puedo dormir, tengo esta situación y nada más la padeces, pues ahí te vas a quedar. Pero si tú tienes la capacidad, a través de estos 5 minutos, entrar en ti y preguntar honestamente a tu cuerpo, a ti mismo, ¿qué hay detrás de este miedo? ¿Por qué estoy sufriendo? Te vas a realmente a sorprender de las respuestas que te llegan de tu propio ser. Eso es muy importante. Y otra cosa que yo te diría es, utiliza esta capacidad de autoobservación durante el día para ver cuáles son las cosas que te quitan tu paz interna. O sea, cuando ya me enojé aquí, o ya respondí, o ya me quejé, si tienes una hojita, que puedes llamar una bitácora, donde te des cuenta y lo anotes, fíjate, por el mero hecho de cobrar conciencia de algo, el peso de esa emoción negativa o la frecuencia con la que se te presenta se va a disminuir, ya nada más por darme cuenta de, ya me enojé, ya critiqué otra vez. Es como cuando Ya, las cachas, ¿no? Ajá, te cachas a ti mismo y lo anotas. Nada más por el hecho de anotarlo y de darte cuenta, se va a disminuir, pero aparte vas a empezar a tener el control de ti mismo y vas a poder decidir cómo quieres responder. O sea, tienes que empezar a utilizar tu conciencia de manera creativa, de manera deliberada. Aprendimos a responder de esa manera y entonces es muy chistoso porque yo a veces con mi hermana decíamos, mira, le voy a decir esto a mi mamá y va a responder esto, o va a tener esta emoción, ¿no? Porque ya todo el mundo nos conocemos, porque tenemos un chip, como tú decías, en el que al estímulo A, respuesta B. Y no somos robots, somos seres humanos. Entonces, si yo me doy cuenta que el estímulo A, respuesta B, ¿qué tal si al estímulo A desconecto esa respuesta B y necesito de autoobservación y de conciencia para generar una respuesta C, que sea más creativa, que me genere una emoción positiva, en fin. Pero claro, para eso necesito tener este conocimiento. Claro. Yo aquí te puedo dar pequeños tips y tal, pero yo aspiraría a que si tú tienes ese anhelo y que realmente quieres transformar tu vida, pues te abras a más cursos, a un mayor conocimiento, a talleres, en donde vayas incorporando estas herramientas, este conocimiento, y si necesitas también una consulta para atender alguna problemática en especial, adelante, ¿no? Yo creo que es muy válido, yo creo que qué mejor inversión que en ti mismo. Ahora tú hablabas de encontrar la felicidad, ¿con esto se logra? Sí, mira, a mí no me gusta tanto utilizar la palabra felicidad, más bien me gusta hablar de realización personal, la realización personal, el equilibrio, la armonía en la vida. Yo creo que a eso es a lo que se aspira, okay, ¿no? Y sí, por supuesto que sí se logra. ¿Se logra? Sí, sí se logra. Sí se logra y te lo digo por experiencia propia. Ok, sí. muy bien. Oye, y ya por último, explícame un poquito en tu programa qué tipo de especialistas vas a traer, cómo va a ser la dinámica, cuál realmente son los temas con los que vas a arrancar en Expert TV, por qué decidiste esos temas, qué es lo que vamos a ver contigo. Sí, pues bueno, yo elegí una serie de temas que siento son los más importantes justamente para conectarte con tu ser, que es la temática específica. Y aquí vamos desde, por ejemplo, el conocimiento de la vocación, descubrir la vocación, que esto va no solamente para un adolescente, sino para un adulto, que puede ser que todavía no descubre quién es. De que a lo mejor está trabajando en algo que odia, pero pues lo trabaja, cuando en realidad su verdadera vocación es otra cosa. Exactamente, vamos a hablar de la cuestión de proyecto de vida, pero desde otro punto de vista, el proyecto de vida que surge desde mi propio ser. O sea, un proyecto de vida no se inventa. Es igual que la vocación, se descubre a partir de los lados fuertes de cada uno de mis potenciales. Entonces, lo vamos a abordar desde esa temática. Vamos a abordar... Que es muy difícil abordarlo desde este punto de vista. Sí. Porque no es nada fácil. Lo dijiste ahorita como si echamos un volado. No es fácil. Está muy cañón. Pero no es fácil, pero sí tenemos hasta el para mapa. Hasta para uno mismo es complicadísimo. Exacto. Así es. Pero vamos a dar un mapa okay, para que la gente pueda empezar a trabajar en eso. Okay, ¿sí? Porque finalmente, o sea, un proyecto de vida tiene que contemplar tu esfera de la salud, de tu trabajo, de la vocación, de la familia y de toda tu vida social. Okay. Aparte de todo tu potencial instintivo, motriz, sexual, emocional y racional.
Ok, muy bien. Entonces, esos son temas, por ejemplo, todo lo que sería todo el control de las emociones negativas también y cómo transformarlas, todo esto de la cultura del sufrimiento y la cultura de la paz. Esa gente que todo el tiempo está negando y diciendo que no y que siempre todo no se puede, eso estás hablando de la negatividad de la gente. Ellos son, por ejemplo, los expertos en el punto negro. Nosotros lo tratamos así, ¿no? Es una gente que es experta en el punto negro. Conozco un chorro de esos. Tú le pones un cuadro blanco y un punto negro y dices, ¿qué ves? Elige no es uno de ellos, pero la verdad es que conozco muchos de que no se puede. Yo tenía un empleado que le decías, oye, fíjate, hay que hacer tal cosa. Ay, no, pues no se puede. Oye, no, pues no se puede. Decía, bueno, ¿por qué no dices sí un día? Exacto. Y ves la forma, a ver cómo se logra, y si no se logra, lo intentaste, pero no digas que no de entrada. Claro, aquí fíjate, es muy interesante. Hay ciertas personalidades que están muy dispuestas a decir el no, pero porque hay dos tipos de personalidades que son las que menos energía vital tienen, o sea, biológicamente hablando, desde el ADN. Entonces, esas personas, para conservar su energía, la poca que tienen, su tendencia natural, genética, te estoy diciendo, es decir que no. Okay. No. Pero entonces, si tú te das cuenta como jefe que estás tratando con una de esas personas, bueno, ahí vas a ver que esa persona lo que necesita, hay un tipo de personalidad que lo que necesita es inspiración y hay otro que lo que necesita es apoyo, o sea, tal, no. O reconocimiento. Entonces necesitas decir, a ver, vamos haciéndolo y tal, ¿no? Y entonces le ayudas con esa limitación que tuvo de nacimiento, pero también el crecimiento de la persona está en que yo no me puedo quedar y decir, pues es que así nací, así soy genéticamente, sí, así eres, pero tu crecimiento y tu evolución de conciencia está justamente en darle la vuelta de campana a eso y moverte hacia el sí. Y entonces ayudar a esa persona a que se pueda mover hacia el sí. A lo mejor al principio necesita apoyo, necesita reconocimiento, a lo mejor es muy insegura. Okay. Entonces eso también es una perspectiva muy interesante. Y está el otro extremo, el güey que te dice que sí y nunca hace nada. Exactamente. ¿No? Eso también existe. También. De que, oye, fíjate que se me antojó, lo hacemos y a la mera hora le salió pésimo o no lo hace. Sí, o que dicen sí a muchas cosas, pero no concretan ninguna. Exacto. Entonces el gran entusiasta, pero que no puede responsabilizarse con nada. Entonces ahí hay que también orientarlos y llevarlos a paso por paso, una cosa. Y hasta que no acabes esa cosa, no te entusiasmes con otras 5, ¿no? Porque entonces son todólogos y no dan resultados de ningún tipo. ¿Vas a traer algunos invitados? Sí, voy a estar trayendo invitados para hablar de estas temáticas y otras también hablaremos de temas de empresa, de productividad integral, de cómo ver la empresa desde el punto de vista de la empresa humanista, okay. Es como invertirle un poco a este factor humano también. Y también vamos a tratar en algunos programas los temas también de salud, que también tiene que ver, si yo desarrollo mi conciencia, pues tengo que tener una conciencia más elevada de lo que es mi salud, claro. Cómo tomar esa responsabilidad. Fíjate. Pero bueno, va a estar muy variado, va a estar muy interesante, Creo realmente muy van a haber puros expertos. Y ahorita pues aquí es una probadita un poquito de todo, pero ahí vamos a profundizar realmente en 1 hora de programa para ir a detalle de lo que realmente les puede ayudar. Pues es una maravilla tenerte en el programa. La verdad es que cuando dijiste voy, hasta yo decía neto. Sí, no, es una maravilla tenerte en el canal. De verdad. Creo que es una gran oportunidad para todos de crecer. Es un canal específicamente de expertos como tú, de diferentísimas ramas y especialidades, y que creo que les va a dejar mucho, yo creo que le va a dejar mucho a la gente. Por lo pronto, pues ahorita es una pequeña probadita de lo que Diana va a platicar con nosotros. Se me hace súper interesante. En otras entrevistas he participado más, en esta me he quedado con la boca abierta y más callado de lo normal, porque son temas que también a mí, como empresario que soy, pues de repente escuchar a una experta hablando de a veces lo que tienes que hacer, no hacer, dónde tienes que mover tus fichas, todo va a ser muy interesante para mí ver tu programa, porque obviamente va a ayudar empresarialmente. Y estoy seguro que ya en casa muchísima gente han de traer miles de preguntas. No va a ser la primera ni la última vez que va a estar Diana conmigo en el punto de encuentro, al contrario, yo quiero que vengas, esté abierto el lugar. Por supuesto. Y sobre todo para que nos puedan mandar cualquier cantidad de datos, preguntas, lo que sea, menos teléfono, ni cuestiones personales, porque no, eso sí no vamos a hablar de Diana, pero todo lo que quieran, ahora sí que a raíz de lo que es su tema es maravilloso. Y yo creo que en una segunda entrega me gustaría, de las preguntas que haga el público, claro, ya poderlas responder. estarle exactamente respondiendo una a una, ¿no? Entonces,
Por mi parte es todo, muchísimas gracias. No, Un al placer contrario, tenerte, para ¿verdad? mí es un gusto participar en este proyecto. Creo que es un proyecto que nace con muchísimo ángel, porque es para la gente y desde los expertos con ganas realmente de compartir, de que haya un crecimiento entre todos. Yo creo que como mexicanos pues merecemos esto y te felicito mucho realmente por la iniciativa. Y pues adelante, vamos a seguir compartiendo con ustedes y esperamos que estén aquí acompañándonos muy de cerca. Pues bueno, señores, mi nombre es Miguel Baitz, yo soy experto en comunicación digital. Les recuerdo mis redes @miguelbaitz.com o mi página es www.miguelbaitz.com. Esto fue Punto de Encuentro. ¿Dentro de qué canal? Expert TV, el canal de los expertos. Vamos hasta la que sigue. Muchísimas gracias.